Hace muchos siglos atrás la palabra de Dios era exclusiva solamente para ciertos hombres con una autoridad espiritual, pero hoy por hoy es accesible a cada familia, a cada hogar, a cada individuo. Así que debemos aprovecharlo al máximo y saber que la importancia que tiene ella, ¿sí?, es de mucho valor para nuestra vida. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Versículo 27 y versículo 28. Mientras él decía estas cosas, ¿está hablando quién? Jesús. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud se levantó, ¿sí? De la multitud levantó la voz y le dijo, ¿sí? En medio del discurso, en medio de lo que estaba hablando, se levantó una mujer y alzó su voz, gritó, ¿sí?, y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Sí? Usted dirá, pero esto que tiene que ver con la palabra de Dios. Ya vamos a ver ese detalle, pero quiero que ustedes entiendan este pequeño contexto de este relato. Una mujer se levantó de entre la multitud y dijo: bienaventurada, dichosa, agradable ante los ojos de Dios sea la mujer que te dio a luz y que te alimentó, que dio a mamar sus pechos, como dice algunas otras versiones, resaltando ¿a quién? A la madre de Jesús. Claro está, desde aquella época había muchas seguidoras, ¿sí? Muchas seguidoras, también ¿de quién? De la madre de Jesús, y por eso decían bienaventurada. Pero el detalle de este momento es que a pesar del elogio que está recibiendo Jesús, ¿sí?, por causa de aquella mujer que dio a luz, que le dio a luz y que le alimentó, quiere resaltar que existe algo mucho más importante que ese elogio. Y dice el versículo 28, y esta es la clave de esta porción. Dice: y dijo, antes, ¿sí?, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Coloca la importancia mayor, coloca lo que tiene que resaltar en la vida de un cristiano como hijo de Dios. Resalta mucho más allá y da el elogio mayor, ¿sí?, que es la palabra de Dios. Y sobre todo, aquellos que oyen la palabra, gran importancia tiene entonces. Es gran valor, es mayor que todas las cosas que pudiéramos colocar como primero. Entonces, Jesús sabía qué es más importante y lo resalta en este momento. Queridos hijos de Dios, nuestro amado Padre Celestial nos quiere nuevamente exhortar o motivar a que coloquemos la palabra de Dios, ¿sí?, que nos hace dichosos, nos hace bienaventurados, nos hace agradable delante de los ojos de Dios cuando la tomamos, cuando la escuchamos, cuando la leemos, cuando la aplicamos a nuestras vidas. ¿Y por qué Jesús lo dice? Porque es el mismo Jesús, la palabra viva, ¿sí?, la palabra que no solamente fue expresada, sino que recobró vida. Sigamos viendo. San Juan capítulo 1 versículo 14. Dice la palabra de Dios: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso está escrito, y Jesús vino a eso, a que se dé cumplimiento, y Jesús es vida. Por eso dice que Él es la vida, ¿cierto? Él es el camino y es el único que nos llevará al Padre. Entonces es tiempo, familia, de escucharla y ponerla por obra, pese a lo que diga. Si de pronto no nos gusta, igual hay que ponerla por obra, porque si lo dice el Señor, así ha de ser. Muy bien, así es. Fueron palabras de Dios que ya certifican en Jesús el cumplimiento de todo lo que Él dijo. Sí. Miremos lo que dice la primera carta de Juan, ya que estamos hablando de por qué toma vida la palabra de Dios a través de Jesús. Capítulo 2,
versículo del 7 en adelante dice así: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Miren aquí Juan, ¿sí? Juan que relata, el mismo Juan de 1:14 que escribe, le está ya siendo anciano el apóstol Juan diciendo: yo lo que les he dicho, no les he dicho como algo nuevo, como algo que recién apareció. Recuerden Deuteronomio, cuando Dios ordenó mandamientos y nos dijo: no solamente va a vivir el hombre, sino de toda palabra de Dios es que vivirá el hombre. Entonces, Juan les está diciendo: yo no les estoy diciendo esto como nuevo. Esto que están escuchando es desde el principio. Es palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe para dónde va, porque las tinieblas se han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Wow. Al maligno. Sigamos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Atentos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Le da sentido a la vida. Nos da dinamismo a todas las cosas que hacemos, tanto los padres como los jóvenes, tanto el adulto como el pequeño. Y está relatando Juan, esto ya ustedes lo escucharon, me gusta porque a los padres le dicen, y qué bonito Dios porque nos está volviendo a recordar la importancia del conocer la palabra de Dios. Él es el que nos sustenta en la vida. Aún acabamos de leer que el joven tendrá las victorias cuando aprenda a escuchar aquellas palabras, cuando aprenda a escuchar lo que sus padres se les dijo desde un principio. He allí que lo más importante que hoy podamos dejar en la vida de nuestros hijos es la palabra de Dios. Sé que luchamos por una mejor educación, y es claro que sí, pero ante esto, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que lo mejor que le podemos dejar a una futura generación, que lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos para que enfrenten la vida y sean victoriosos, como lo está hablando Juan, es lo que los padres escucharon desde el principio. ¿Y qué escucharon los padres del principio? La voz del Señor. Eso sí quiero ser claro. La Biblia dice, cuando habla de los padres del principio, son nuestros ¿quiénes? Nuestros antepasados espirituales, ¿sí? Aquellos hombres que abrieron sus oídos y escucharon la voz del Señor. Un Adán escuchaba la voz de Dios, la palabra de Dios. Un Moisés escuchaba la palabra de Dios. Un Abraham escuchaba la palabra de Dios. Un Isaac escuchaba la palabra de Dios. Los profetas escucharon la palabra de Dios. Los apóstoles escucharon la palabra de Dios. Y muchos hombres que nos anteceden, ¿cierto, mi amor?
escucharon la palabra de Dios. Ellos son nuestros padres que escucharon a Dios desde un principio. Padre, muchísimas gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos, Señor, en esta mañana escuchar de ti. Sabemos, Dios, que a través de estos espacios estás tan vigente, Señor, al darnos palabra cada mañana. Y hoy te doy muchísimas gracias, Señor, por estos hombres y mujeres bienaventurados, que desde allí en casa, Señor, escuchan tu palabra, escuchan tu voz, escuchan tus escritos. Padre, tú les has dicho en esta mañana, dichoso, dichosa, cada hogar, cada persona que abre su hogar para escuchar la palabra. He allí el interés que tenemos de que muchas más personas escuchen tu palabra para que disfruten de la dicha, la importancia delante de ti, la bienaventuranza de aún tener el concepto claro y verdadero de que no fueron palabras sueltas de un Dios, que no fue un fonema que solamente se escuchó, sino que se materializó, que tomó vida y fue en Jesús de Nazaret. Todos los dichos del Antiguo Testamento dieron cumplimiento a no solamente una palabra que se siguió diciendo, que se continuó diciendo, Señor, sino que se materializó y se hizo verdad. Quizás para muchos corazones que no han entendido y quisieron ver que las palabras sean reales. Quizás hoy en este tiempo, Señor, muchos corazones se han cerrado a la voz de Dios. Muchos oídos se han cerrado a la palabra de Dios, a los dichos de Dios. Pero hoy, Señor, tú les vuelves a recordar la importancia, lo verdadero que es ser dichoso al escuchar tu palabra y ponerla por obra. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque tú eres el que certifica toda palabra dicha por Dios. Y qué mejor aquella palabra que expresa el Evangelio. Por cuanto Dios amó al mundo y dio a su Hijo Jesucristo, a su primogénito, para que dé la vida por todos aquellos pecadores o por todos aquellos que habían cerrado sus oídos a su palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio y certificó que no eran palabras solamente sueltas, dichas al aire, sino que fueron palabras que tomaron vida y la tomaron en Jesús de Nazaret. Y es el mismo Juan que, ya siendo anciano, nos certifica que estas palabras ya fueron dichas desde el principio y que si las tomamos, Señor, nuestra vida tendría sentido. Padre, muchísimas gracias por mostrarnos el camino del poder conocer la importancia que tiene la palabra de Dios en cada uno de nosotros, si tan solamente la escuchamos y la ponemos por obra. Espíritu Santo, habla a los corazones. Que la mayor seguridad que podemos tener en la vida, tanto como adultos como para nuestros jóvenes, para nuestra futura descendencia, es asegurarnos con lo verdadero de ser dichoso, es a través de la palabra de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén.